Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el alto consejero para el posconflicto. Sabemos que ese nombre va a cambiar, se va a llamar alto consejero para la estabilización y ya él nos va a hablar en un momento de eso, pero por lo pronto se sigue llamando así, alto consejero para el posconflicto. ¿En qué está la implementación del acuerdo de paz con las FARC? Es la gran pregunta, y sobre todo si vamos a poder solucionar los problemas que están llevando a que haya disidencias y dificultades de nuevo de orden público. Señor Emilio José Archila, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, muy amable. De 1 a 10, ¿qué tan, digamos, estancada está la implementación del acuerdo de paz en lo que a usted corresponde? De 1 a 10, ¿qué tan estancada? 0. Cero por lo siguiente, el presidente tiene una voluntad muy clara de que va a cumplir con los acuerdos. Obvio que en muchos aspectos hay dificultades, hay algunas deficiencias del proceso que yo ya he puesto de presente y que no vale la pena hablar, pero este es un proceso que es terriblemente relevante para el futuro del país. Es un proceso en el cual el presidente Duque tiene clara la responsabilidad histórica que le corresponde de cumplir no solamente con cumplirle a los excombatientes que estén cumpliendo con las condiciones en las cuales se entregaron al Estado, pero principalmente cumplir con la estabilización de las zonas que fueron más afectadas y de esa manera evitar que volvamos a una situación de violencia. Pero le hago la pregunta porque pues cuando uno ve la cantidad de disidencias o le reportan la cantidad de disidencias o cuando se habla con los líderes de las FARC encargados de hacer su parte en la reincorporación, ellos tienen muchas quejas sobre que no llegan los recursos, sobre que no se implementan los proyectos productivos y pues eso es lo que desespera a la gente y le hace tentarse a coger de nuevo las armas, es lo que ellos dicen. ¿Cuál es la versión de esa historia desde el gobierno? Hay distintos frentes. Digamos, el acuerdo colombiano es un acuerdo bastante singular. Y en esa medida, este es un acuerdo que no se trata simplemente de un armisticio. Esa es la parte más popular, la parte más fancy, la parte que más discusiones puede haber tenido, que es el tema de la justicia para la transicional. Pero al lado de eso está el tema de las víctimas, al lado de eso está el tema de las FARC como partido político, al lado de eso está la circunstancia de estabilizar las zonas. Cada una de esas tiene unas temporalidades distintas. Estabilizar las zonas, que es lo más profundo, es un plan a 15 años. Y en ese plan nosotros venimos trabajando intensamente en agrupar los esquemas de planeación que hay, va a quedar incluido en el plan de desarrollo y es algo con lo cual el presidente sigue comprometido. En el tema de la reinserción, ellos, digamos, lo que ha ocurrido hasta ahora son más o menos unos 10 meses, 11 meses de efectiva implementación y es cierto, o puede ser cierto, que no se hayan tenido todos los proyectos productivos como uno hubiera querido o los que ellos hubieran pretendido. Sin embargo, nosotros en 3 meses hemos tenido varias reuniones del CRN, que es donde se hacen las reuniones. El Consejo Nacional de Reincorporación. Sí, señora. Ya tenemos una agenda con las FARC para las sesiones de aquí a lo que va a finalizar el año. Ya tenemos contratada una gran consultoría que va a dar los parámetros de acuerdo a los cuales se pueden aprobar o no aprobar esos proyectos productivos. Tenemos el respaldo de la comunidad internacional precisamente para apoyar esos proyectos productivos de una manera que puede implicar que un número muy significativo terminen siendo exitosos. Así que nuevamente hay dificultades, pero yo creo que el nivel de ejecución que estamos empezando a tener da lugar a que haya optimismo. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con las FARC? Muchas. Yo tengo, por la forma como el presidente Duque pensó que debía cumplirse las responsabilidades del Ejecutivo, casi la totalidad de las responsabilidades de la implementación están en la oficina que yo coordino para articular con todos los ministerios.
Yo estoy en el área de seguridad, en la mesa técnica, estoy en el seguimiento con la CECIBE y en el Consejo de Reincorporación, y en esas nos reunimos, digamos, por lo menos entre las 3 una vez por semana. En esta gira que hizo el presidente en Europa, recibió la buena noticia de parte de la Unión Europea de respaldar más económicamente a Colombia con recursos para la implementación del acuerdo. Esto significa que a partir de enero, cuando ya por el acuerdo que existe, las FARC deberían dejar de recibir los dineros a los que se comprometió el gobierno para darles mensualmente, ya no va a pasar, es decir, que van a seguir recibiendo eso después de diciembre porque ahora hay más plata. El significado de esa reunión y de esos recursos, digamos, obviamente facilita este punto, y ya se lo contesto en particular, pero realmente el contexto internacional ha sido mucho más diciente, digamos, que simplemente eso. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dado que el presidente Duque le pidió a las Naciones Unidas que hiciera el seguimiento, que continuara con el seguimiento, rindió su concepto hace 3 semanas. En ese concepto, el Consejo de Seguridad de manera uniforme, es decir, todos los miembros, una cosa que casi no pasa con casi ninguna decisión del Consejo de Seguridad, apoyaron el proceso colombiano. Ese apoyo al proceso colombiano tiene como uno de sus pilares, y así lo manifestaron, la confianza que la comunidad internacional tiene en la fortaleza de la decisión del presidente Duque de cumplir con los acuerdos. Esa misma posición ha sido manifestada por prácticamente todas las entidades que hacen el apoyo, y haber ido a Europa y haber obtenido ese apoyo significa los 60 millones de euros, pero más allá el compromiso de largo plazo de la Comunidad Europea de que van a seguir acompañando el proceso gracias a la tranquilidad que les produce la seriedad con que el presidente ha asumido esto. Bueno, pero permítame, ahí lo interrumpo porque de pronto usted tiene el porcentaje en la cabeza. Ustedes dijeron, el gobierno dijo hace unas semanas que la implementación del acuerdo estaba desfinanciada en no sé cuántos billones, ¿no?, por los 15 años que se supone que va a durar. Con estos recursos nuevos, ¿cómo quedamos en las cuentas? Digamos, la manera como está previsto que se financia el acuerdo es no solamente con una fuente, sino con una multiplicidad de fuentes. Se financia con recursos del presupuesto de la Nación, se financia con recursos digamos, de los OCAT, que es una manera de decir que se financia con recursos de los departamentos y los municipios, se financia con recursos de la comunidad internacional, e inclusive estaba previsto en la forma como se pensó que se financiaría con recursos de los particulares. El gobierno hizo un esfuerzo para incrementar el porcentaje que estaba contemplado en el Plan Nacional en el presupuesto de la Nación. No se pudo llegar a lo que estaba previsto en la planeación original del gobierno anterior, pero lo subimos sustancialmente respecto de lo que nos habían dejado. ¿Qué se necesita en ese frente? Se necesita que el Congreso de la República entienda que una parte de la desfinanciación del presupuesto en general implica sacrificar unos de los recursos que deberían ir a la paz, que se apruebe el proyecto de financiación que va a llegar al Congreso la semana entrante o la subsiguiente, y que completemos lo que falta. Después, en lo que hace referencia a los recursos de los municipios y los departamentos, lo que estamos haciendo es cerrar un poco el ámbito de aquello a lo cual se pueden destinar esos recursos, para que no queden invertidos en cualquier cosa que parezca paz, sino que efectivamente se concentren en lo que el gobierno va a tener como prioridades, y de esa manera no vamos a llegar a lo que se pensaba, pero vamos a hacer más eficiente el gasto de los municipios y los departamentos. En lo que hace a la comunidad internacional, estos ayudan, pero no hay que hacer un esfuerzo adicional de ir a otras fuentes, de mantener el momentum y la credibilidad para que se incremente ese porcentaje. Pero le reitero la pregunta. Con estos recursos, con todo esto que usted nos acaba de explicar, ¿en cuánto sigue desfinanciada la implementación del acuerdo?
Que como gran parte de estos todavía son gestiones que estamos desarrollando, porque lo correspondiente a LOCAT Paz y las gestiones internacionales todavía las estamos haciendo, sabemos que hay un hueco, pero no le podría decir, y yo preferiría pensar que vamos a lograr cerrar la brecha. Bueno, pero antes en el anterior gobierno, quiero decir, hubo unos cuestionamientos con una carta de los países que conforman que han sido aportantes del Fondo para la Paz, del Fondo Colombia en Paz, muy preocupados porque había serias dudas acerca no solo de la eficiencia en la implementación de los recursos, sino de la transparencia en el uso de los mismos. ¿Eso está resuelto? Yo debo ser muy claro en ese sentido, y es de lo que yo tengo conocimiento, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni nadie ha encontrado que hubieran habido malos manejos por parte de las personas del gobierno que estaban involucrados en la administración. Eso efectivamente fue un escándalo. Todas las autoridades de supervisión han tenido acceso a las cuentas que tenía la administración anterior, y nosotros no tenemos ninguna evidencia de que hubiera habido ningún mal manejo por parte de ninguno, para tranquilidad. Ahora, y en cuanto a la eficiencia o a la diligencia en la aprobación de la destinación de esos recursos. Sí es relativamente claro que hubo algo de lentitud en la ejecución de esos recursos. Hay un número plural de fondos que estaban en una etapa muy incipiente de su ejecución, alguno por lo menos sin un préstamo del BID sin ninguna ejecución. Lo que nosotros estamos haciendo es volver mucho más light la estructura que hay para la toma de esas decisiones, de manera que se combine la necesidad de que exista transparencia y tranquilidad, pero también que sea mucho más eficiente. La silla vacía, ahora que usted dice que están haciendo tratando de hacer mucho más liviana la estructura, la silla vacía publicó un artículo basado en un documento interno que han aclarado muy bien que no es ya una decisión última oficial, pero lo que sí se muestra es que usted está planteando reestructurar esa consejería para el posconflicto, empezando por el nombre, ¿no? Ya no hablan de posconflicto, sino de estabilización. ¿Cómo realmente va a quedar eso, o a qué le estamos apuntando, teniendo en cuenta que el presidente Duque, cuando se posesionó en su discurso, habló de agencias donde había duplicidad de funciones, sobre todo en las relacionadas con tierras? Esta es una política que le corresponde al presidente, y obviamente él ha venido teniendo todos los análisis, todos los elementos de juicio, y eso es lo que en la consejería le hemos proveído. Es a él a quien le corresponde hacer los anuncios en el detalle. Es claro que se necesita fortalecer la institucionalidad. Este es un tema que abarca absolutamente todos los sectores de la administración pública, compromete casi todos los departamentos, casi todos los municipios. La necesidad de articulación entre ellos tiene que darse de una manera mucho más profunda, y el presidente seguramente anunciará las medidas que va a tomar en esa dirección. Sí, pero bueno, esas son medidas basadas en propuestas que usted ha hecho según lo que usted ha visto. Me gustaría que nos dijera un poco más acerca de hacia dónde apunta esa reestructuración. La idea de que existe duplicidad de funciones solamente la tiene uno si no mira con cuidado las entidades. Hay hay 13 agencias en el Ministerio de Agricultura, pero miradas en el detalle, las 3 agencias tienen funciones complementarias y no duplicadas. Hay una duda en particular sobre la Agencia de Renovación del Territorio, y esa duda se da en la medida que era la entidad que estaba encargada de hacer las planeaciones PEDET. Para los que no lo hayan mirado, la planeación PEDET es una planeación muy detallada que se hace en los territorios para las zonas más afectadas del posconflicto. Luego las habilidades, los skills, lo que había dentro de esa entidad eran personas que saben comunicarse con la comunidad, que saben de etnias, que las reconocen, para poder traerlas y preguntarles qué es lo que esperan para su región durante los próximos 15 años. Una vez terminado ese propósito, lo que corresponde es implementar esa planeación.
Luego se necesita de ese brazo, se necesita de una entidad con esa capacidad precisamente para que pueda ahora ayudar a la articulación de la implementación. Luego, mi opinión es que esa entidad se necesita, pero muy seguramente va a ser necesario hacerle una reestructuración fuerte al interior para que tenga esa la capacidad de esa nueva visión. O sea, ¿en tierras no va a haber fusión de entidades? Porque si hagamos la lista, existe una Agencia Nacional de Tierras, existe una Agencia de Renovación del Territorio, existe una Agencia de Desarrollo Rural y ¿se me escapa una? ¿O son esas tres? No, son esas tres, pero como le digo, digamos, muy a grosso modo, muy a grosso modo. La Agencia de Tierras, digamos, usted necesita alguien que esté mirando cuáles son las tierras disponibles, haciendo uso de los recursos que existen para que las tierras que deben venir a la nación vengan a la nación. Recibe las tierras que vienen de la extinción de dominio, digamos, ese es un colector. Existe otra entidad que es la entidad que se encarga del desarrollo rural. En nuestro país el desarrollo rural es un reto absolutamente gigantesco, no referido necesariamente al posconflicto, sino referido a la política de desarrollo rural para todo el país. Sí. Y después de eso está la de renovación del territorio, que como le cuento, lo que va a estar haciendo es encargarse de que se aplique la planeación de los PDETs. Esta es una entidad que tiene los 10 años de duración y una vez se termine de implementar ese esquema de planeación desaparece. Bueno, pero eso no todo está bajo su mando. En esa reestructuración lo que se pretende es que todo quede bajo la oficina del Alto Comisionado. A mí me gustaría ser así de poderoso, pero no. La filosofía con la que hemos estado pensando en las reestructuraciones es al contrario, es una filosofía en donde empoderemos a cada uno de los sectores de la parte que le corresponde en el plan marco de implementación. Este es un plan muy complejo, es un plan ambicioso porque está previsto para que esos 170 municipios, esa es posiblemente la mitad de la población rural del país, sí. Posiblemente en territorio casi la tercera parte del territorio, llegue a un estado por lo menos del mismo estado de desarrollo que está el resto del país. Sí. Eso involucra todos los ministerios, todos los sectores, todos los departamentos, todos los municipios. Sería iluso pensar que eso va a venir a la consejería. Lo que estamos haciendo es un diseño institucional para que haya una coordinación, pero que cada quien haga su papel. Tenemos que hacer una pausa. Cuando volvamos a Mejor Hablemos, quiero que hablemos de sustitución de cultivos, de fumigación con glifosato y de todas esas cosas que también son muy importantes para las comunidades que están oyendo un discurso encontrado con lo que se venía haciendo. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Continuamos con Mejor Hablemos. Estamos conversando con Emilio José Archila, que es el director para el posconflicto. ¿Cómo se llama exactamente el cargo ahora? Consejero, perdón, alto consejero para el posconflicto. Doctor Archila, le había preguntado por la sustitución de cultivos. Bueno, este año recibimos la terrible noticia del gran aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, de hectáreas de cultivos ilícitos sembradas, y pues que el gobierno está aparentemente decidido a regresar a la fumigación con glifosato a través de aviones, pero esa decisión no se ha tomado. El gobernador de Antioquia dice que ya va a empezar, y hay un poco como de vacío y de incertidumbre en qué realmente lo que va a pasar. Las comunidades que le están apostando a la sustitución, pues están quizá echando un paso atrás o quedándose quietas porque no saben qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es, digamos, que el presidente nuevamente, como lo he insistido, va a cumplir aquello con lo cual se ha comprometido. Él entiende que el volumen de narcotráfico, la cantidad de narcotráfico que se está dando en el país es un flagelo absolutamente terrible. Se ha comprometido, entre otros de los muchos frentes en los cuales se va a combatir el narcotráfico, a reducir el número de hectáreas. Para la reducción de las hectáreas va a utilizar los mecanismos que legalmente cuenta.
Eso quiere decir sustitución voluntaria, erradicación forzosa y, si fuera necesario o donde sea necesario, la aspersión. Para cumplir con la aspersión, él lo ha dicho claramente, va a cumplir con los parámetros que ha señalado la Corte Constitucional, que son bien exigentes, y con el acuerdo bilateral que existe con Ecuador, que tiene que ver con algunas áreas en las que no se puede hacer y otras en que hay que darles avisos. También ha dicho el presidente que a las familias que ingresaron al programa de sustitución voluntaria les vamos a cumplir, y eso va a suceder de esa manera. Luego, no hay en ese un ambivalismo. Pero perdóneme, cuando uno oye a la gente de Naciones Unidas involucrada con esto, si bien expresan su preocupación por el aumento en el número de hectáreas sembradas de coca, dicen a la sustitución hay que darle tiempo. Porque si se analiza lo que ha pasado con la sustitución hasta el momento, que por cierto lleva poco tiempo en firme implementándose, pues se ven resultados positivos. Lo que pasa es que no se ven a la velocidad que obviamente el país quisiera. Cuando se le dice a la gente que está en esta área, que le está apostando a la sustitución, que como los de aquí no le están apostando a esto, se les va a fumigar, pues ellos no creen que eso no les va a afectar. Ellos sencillamente dicen, esto ya nos cogió a todos. Entonces, decir, les vamos a cumplir a los que ya se sometieron, pues no genera la credibilidad entre quienes ya le están cumpliendo al país en materia de sustitución. Sí, pero muchas gracias por la pregunta para poder hacer la claridad. Cuando el presidente ha dicho que les va a cumplir a las personas que confiaron en el Estado, no es solamente aquellas que ya están adentro del programa. Hay, digamos, para que lo tenga claro, hay más o menos unas 85.000 familias que ya están en el proceso de haber arrancado las matas y están recibiendo los beneficios y las asistencias técnicas. En el pipeline pendiente, las que firmaron individualmente, debe haber unas 15.000, de unas 18.000 adicionales. Luego esas ya van a entrar dentro de ese proceso. Quedan de 90.000 hasta 130.000 más que firmaron en la parte colectiva, a las cuales también vamos a ingresar a la parte, digamos, a la fase de firma individual, verificar los cumplimientos y después seguir el camino. Luego, cuando el presidente ha dicho que va a utilizar todos los mecanismos, no está desechando aquellas partes de la eliminación de los cultivos que va a venir como eliminación de cultivos adicionales, como hectáreas adicionales que provienen del programa de sustitución voluntaria. Y en la última parte de su pregunta, dentro de los protocolos que hay para poder realizar aspersión, nunca podría darse aspersión de digamos, en sitios en donde haya personas tan cercanas como que puedan ser de las familias nuestras que están en sustitución voluntaria. Digamos, el protocolo que la Corte exige no permitiría eso. No se les va a llegar ni cerquita a los que ya se acogieron en la sustitución. El término cerquita es una forma de decirlo, pero el protocolo de la Corte es bien exigente. Bueno, doctora Archila, paso a otro tema porque ya me quedan 2 minutos y no quiero dejar este tema por fuera. Hay esta controversia, pero esta situación por resolver en que a unas personas del ELN pidieron ingreso a la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz ya rechazó a unos, a otros no les ha resuelto. El fiscal dice no los puede aceptar, el presidente dice no los puede aceptar, pero pareciera que si ellos se presentan no como ELN, sino como una organización, como terceros responsables, pues le apuestan a que sí los pueda recibir, porque pareciera que no está funcionando ya muy bien para el ELN la agencia de reincorporación de combatientes de los grupos al margen de la ley, en el sentido de que cambió ya enfocándose a quienes se desmovilizaron de las FARC y no se enfoca tanto en quienes son de otros grupos al margen de la ley que todavía quisieran acogerse a ese programa. Digamos, la respuesta corta de ese es las responsabilidades que le corresponden a la oficina que yo dirijo son las que tienen que ver con las FARC. Entonces, es bien poco lo que puedo comentar, le corresponde al Alto Comisionado para la Paz, que es el doctor Ceballos. Digamos, lo que no sea de FARC es mucho más una responsabilidad de él, afortunadamente para mí. O sea, usted con el ELN no tiene nada que ver. No.
Bueno, señor, pues le agradezco mucho que nos haya venido a acompañar y que nos haya ayudado a entender un montón de cosas que están entre el tintero, que son muy importantes para la paz de Colombia y que son muy complejas de entender. Gracias. Muchas gracias a usted. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.